Lifehouse Church staff, we'd like to extend our gratitude to those that have chosen to give despite the recent circumstances. Know that your giving has played a big part in how we can continue to spread the message of the gospel. We have two ways to give at our church. The first is through the Tithely app. You can simply search for Lifehouse Church. The second is the text to give number displayed on the screen. Our prayer is that God would honor your faithfulness and know that you are making a difference. Now let's get ready for the word. Dios le bendiga, Dios le guarde. God bless you and keep you Háganos santo a todos. and make you all saints. Antes de empezar en lo que tenemos, Before we begin with what we have, yo quiero decirle que hoy es nuestro último día de servicio a través de las redes sociales. I want to tell you that today is our last day for service via social media. So celebre, grite, brinque, So celebrate, yell, jump, porque el próximo domingo 21 because next Sunday, the 21st, nos vamos a estar reuniendo en el templo. we will be together in the church, in the temple. Luego vamos a poner los videos con los procesos necesarios para abrir. We're going to post the videos with the necessary procedures to be able to open. Pero aleluya, But hallelujah, nos podremos reunir el próximo domingo. we can be reunited next Sunday. Y yo estoy contento And I'm happy por eso. for that. So, yo te voy a invitar ahí donde tú estás. So I'm going to ask you where you are. Primeramente, gracias por permitirnos entrar a sus hogares nuevamente a través de las redes sociales. First, we extend our thanks to you for allowing us to come into your homes through social media. Pero hoy, la semana pasada terminamos una serie de salud mental. Last weekend, we finished our series on mental health. Y si usted no la ha visto, yo le sugiero que vaya atrás y la vea. And if you haven't seen it, I suggest that you go back to that and watch them. Porque es de acuerdo y necesario escucharlo porque va de acuerdo a lo que está pasando en el mundo últimamente. Because it's a necessary theme to watch because it goes with what's going on in our world Pero today. yo te voy a invitar que allí donde tú estás, abra tu Biblia. I'm going to invite you where you are to open up your Bible. Y lo vamos a leer en español y después usted lo puede leer en inglés si quiere. We're going to read it in Spanish and you can follow along in English if you'd like. Y vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 22, And go with me to the book of Matthew chapter 22 versos del 34 al 40. from verse 34 to 40. Mateo capítulo 22, Matthew chapter 22, 34 y 40. 34 through 40. Y dice de la siguiente manera. And he says as follows. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y todos los profetas. El tema que tenemos en esta serie The topic or the theme for this series es simplemente ama a tu prójimo. is simply love your neighbor. Queremos amar a los que nos aman, We want to love those who love us, pero a veces se nos hace difícil amar a los que nos aman o son difíciles de amar, por decirlo así. but sometimes it's difficult to love those who don't love us or are difficult to So, love. durante esta serie yo quiero que tú te hagas la pregunta: ¿quién es mi prójimo? So throughout this series, I'd like you to ask yourself, who is my neighbor? ¿Quién es mi prójimo? Who is my neighbor? Sí, este hombre This man, en la Biblia dice que él era un intérprete de la ley. the Bible tells us that he's an interpreter of the So, law. él sabía de la ley en esos tiempos. So he knew of the law in those times. El problema que había era que en esos tiempos habían 600 y pico de ley. The problem was that at that time there was 600 some laws. Y a veces, aunque el hombre tratara de seguirlas al pie de la letra, And even though people tried to follow those laws by the book, era un poco difícil y Jesús entendía esto. it was a little difficult and Jesus understood So, it. luego de Jesús haber hecho unos milagros, So after Jesus had done some miracles haciendo unas sanidades, and healing, él trata de tentarlo. he tries to tempt him ¿Cuál es el mandamiento más importante? or test him. What is the most important commandment? ¿Cuál es el más importante en la ley? Which is the most important commandment in the Lo law? que tú tienes que entender es que Jesús no solamente le da uno, sino le da dos.
What you have to understand is that Jesus didn't only give him one, he gave him two. Y en estos dos dice que se resume toda la ley And he says that in these two, the whole law is summed up. y todos los profetas. And all of what the prophets ¿Quién es mi prójimo? Who is my neighbor? Sí, Dios creó en el principio In the beginning, God created una sola raza humana. one race. Él no creó diferentes razas humanas. He did not create different races in the human Creó race. solamente una raza humana con diferentes grupos étnicos. He created one human race with different ethnic groups. Todos somos iguales. We were all the same. Todos somos, a pesar de que usted tiene que entender que son diferentes grupos étnicos. We have to understand that we're different ethnic groups. Una sola raza humana. One human race. Todos tenemos algo diferente, We all have something different, pero somos una sola raza but humana. we are one human race. Mire, en el principio Dios divide la raza humana en dos grupos, In the beginning, God separated the human race into two groups, judíos y gentiles. Jews and Gentiles. Este era el plan de Dios desde el principio. This was God's plan from the ¿Y beginning. por qué judíos y gentiles? And why Jews and Gentiles? Porque él simplemente quería que los judíos fueran real sacerdocio o los sacerdotes para encaminar un pueblo judío. Because he wanted for the Jews to be a royal priesthood to be able to lead the Jewish people. Pero ¿qué es lo que sucede? But what happens? Los judíos se suben entre ellos mismos, se creen mejores The Jews begin to think that they're better, y empiezan a darle de lado o de codo a los gentiles. and they begin to push aside the Gentiles. No fue que Dios creó dos razas, It wasn't that God created two no races. era que Dios quería separación desde el It principio, wasn't that God wanted a separation from the pero beginning. Dios quería que los judíos guiaran hacia la verdad a los gentiles. But God wanted for the Jews to guide the Gentiles into the truth. Y como los judíos no lo hicieron, And because the Jews did not do it, le tocó a la iglesia hacerlo. it was the church's turn to do it. So tú y yo, dice la palabra, somos real sacerdocio, So the word says that you and I are a royal priesthood, linaje escogidos, a chosen generation, para nosotros poder liderar for us to be able to a lead un mundo perdido hacia los pies de Cristo. a lost world to the feet of Jesus. Sí, Dios creó una sola raza humana. God created just one human race. ¿Y qué es raza? And what is a race? Raza significa categorizar personas basadas en color de piel, Race signifies to categorize people based on skin color, características físicas, physical characteristics, las cuales pueden ser usadas para determinar relevancia o valor. which could be used to determine relevance or O value. value. So tú coges la raza So you take the race, y según la definición que me da el mundo, or in the definition that the world gives me, es simplemente separar gente por color de piel it's simply to separate people by skin color o cómo se ven, or how they look o cómo tú or actúas. how they act. Y ya tú entiendes por dónde voy, And ¿verdad? now you understand where I'm going. Te quiero formar la base I want to give you a base para que tú entiendas quién es tu prójimo. so you understand who is Mire, your neighbor. Hay 4 áreas There's 4 areas en las cuales el racismo está presente. where racism is present. Y sí, tenemos que hablar de esto, And yes, we have to talk porque la iglesia necesita educar, because the church needs to be educated. nosotros necesitamos enseñar We need to teach. y sobre todo necesitamos ser aquella entidad que se pone entre la brecha entre Dios y el mundo. And above all, we need to be that entity that stands in the gap between God and the world. Pero si no estamos educados But if we're not educated o or informados, informed, nosotros no podemos hacer nada. we can't do Y anything. yo sé que tú has visto las noticias, And I know you've seen the news. sé lo que has visto, lo que está pasando en social I media. know you've seen what's happening on social media. No es un problema ajeno. So it's not a new problem. La palabra dice que no somos de este mundo, The word says that we're not of this world, pero estamos en este mundo. but we're in this So, world. la iglesia tiene que actuar. So the church Mira. has to act. 4 áreas 4 areas en cuales el racismo está presente. where racism is present. Número 1, Number 1, personal. personal. Racismo personal. Personal racism. Se manifiesta en valores, This manifests in values, en creencias, in beliefs, actitud y attitudes, sentimiento. and feelings. Este racismo personal This personal racism se expresa en miedos, expresses itself in fear, en prejuicios prejudice, y estereotipos. and stereotype. Y usted dirá, ¿qué es un estereotipo? And you might ask, what is a stereotype? Estereotipo es una generalización
A stereotype is a generalization acerca de un grupo de personas. surrounding a group of people. Y esto lo vemos mucho en la iglesia. And we see this a lot in the church. Te tengo que hablar como es. I have to tell it how it is. Porque no podemos presentar un Cristo que sana a un mundo que está perdido Because we can't present a Christ who heals a world, a hurting world, si la iglesia está herida, if the church is hurting, si la iglesia está dividida if the church is y divided, si la iglesia no sabe cómo bregar con estos tópicos. and if the church doesn't know how to manage these topics. Básicamente estereotipo usted lo ve en todas partes. So basically we see stereotypes everywhere. Cuando tú generalizas a un grupo de personas When you generalize a group of people simplemente por una experiencia que tú tuviste simply because of an experience that you o have por algo que or tuviste. because something you saw. Nosotros en Puerto Rico tenemos un dicho que dice, dime con quién andas In Puerto Rico we have a saying that goes, tell me who you are with, y te diré quién eres. and I'll tell you who you are. Y yo te digo que eso es un tipo de estereotipo, And I can tell you that that's a stereotype. porque mis amistades no deciden quién yo soy. Because my friends don't decide who I am. Con quién los que me rodean no deciden quién yo soy. Who surrounds me doesn't decide who I am. Si yo soy fuerte lo suficiente, If I'm strong enough, no va a haber presión de grupo que pueda intimidarme. there's not going to be this peer pressure that can intimidate me. ¿Qué es prejuicio? What is prejudice? Prejuicio es un prejuicio que se toma acerca de un grupo de personas que no se basa en experiencia. Prejudice is a prejudice that surrounds a group of people that is not based on experience. So, yo entro los empiezo a juzgar So I come in with judgment porque simplemente no tienen experiencia because they don't have o experience, simplemente entra en lo que es un estereotipo. or because we're entering into what's a Y yo stereotype. necesito que usted esté conmigo un momentito. And I need you to stay with me for a minute. ¿Qué es racismo? What is racism? Sí, el racismo personal se manifiesta en valores, creencias y actitudes. Personal racism manifests itself in Creencias, beliefs, valores values, y actitudes. and attitudes. Pero se expresa en miedos, prejuicios y estereotipos. But it's expressed in fear, prejudice, and Y stereotypes. aquí es que explota. And here is where everything... ¿Qué es racismo? What is racism? Es un tipo de prejuicio It's a type of prejudice usado para justificar la superioridad de un grupo racial. used to justify the superiority of one racial group. Muchos de nosotros crecimos Many of us grew up con esta visión o nuestros antepasados crecieron con este prejuicio, por decirlo así, with a specific vision, or the people that came before us had this prejudice en el cual decían que si tú no eras de descendencia europea where they would say if you weren't of European descent o descendencia americana, or American descent, por decirlo así, si tú no eras blanco, to say more, if you weren't white, tú no podías progresar académicamente then you couldn't excel academically, o no podías hacer algo en tu vida. or you couldn't do anything in your Mire, life. hace unos 3 meses atrás, About 3 months back, 3 o 4 meses atrás, yo fui discriminado. about 3 or 4 months back, I was discriminated Y against. muchos de nosotros lo hemos sido. And many of us have been. Yo estaba trabajando en el hotel donde trabajo. I was working in the hotel where I work. Y el highlight de mi día, And the highlight of my day, de ir a trabajar, in going to work, yo amo, a mí me gusta la cocina. I love going to work, I love the kitchen. Pero a mí me gusta ir porque yo tengo un carrito de golf. But I like to go because I have a golf cart. Y me monto en el carro y ese es mi highlight del día, pasear por el hotel. And I get in my golf cart, and that's the highlight of my day, to go through the Y hotel. no hay quien me pare cuando yo me monto And en ese there's carrito. nobody who can stop me when I get on that golf cart. Un día estoy terminando mi turno And one day I'm finishing my shift, y hay 3 huéspedes que están tratando de montarse en mi carrito. and there's three 3 guests. guests that are trying to get into the golf cart. Y estaban borrachos, they were drunk. Entonces, yo les pregunto si necesitan ayuda. And I asked them if they need help. Y ellos me dicen que no, porque ellos quieren llevarse mi carrito. And they said no because they would like to take the golf cart. Tú tienes que entender que este es el highlight mío del día, montarme en el carrito. You have to understand, this is the best part of my day, getting on the golf cart. So, yo realizando que estaban borrachos, So me, and realizing that they were drunk, yo les digo, si ustedes necesitan transportación, vayan a front desk. and so I tell them, if you need transportation, you can go to the front desk. So, ellos entienden, pero no me dejan ir. And they understand, but they don't let me go. Y me dicen, yo necesito ver
tu green card. And they said, wow. And they said, I need to see your green card. Porque tú estás trabajando en este hotel, so necesitamos saber de dónde tú eres. Because you're working in this hotel and we need to know where you're from. So, asumieron que porque yo era latino, So they assumed because I was Latino, asumieron de porque yo tenía un acento, because I had an accent, entré a este lugar o no tenía papeles. that I came into this place and I didn't have my papers. Yo entendiendo la situación, Me, in understanding the situation, entendiendo de que soy cristiano antes que todo, and understanding that I am a Christian before anything, con las ganas de darle una galleta santa, una bofetada santa, wanting to give them a holy smack, porque a veces lo pensamos, yo lo pensé. sometimes we think it, and I thought it, Le contesté y le dije, no necesito ningún papel, and I answered and said, I do not need a paper. yo soy ciudadano porque nací en Puerto Rico. I'm a citizen, I was born in Puerto Rico. Y entendemos que muchos no saben eso, And we understand that many people don't know that, pero siguieron insistiendo but they continue to insist de que ellos necesitaban ver mis papeles. that they needed to see my papers. Yo cogí las llaves de mi carrito, So I took the keys to my golf cart, me monté en el carrito I got into the cart, y le dije, excuse me, and I said, y me fui. excuse me, and I left. Yo se lo dije a mi jefe. I told my boss, Y yo quiero que entienda que mi jefe es más blanco que lo que usted puede encontrar. and I want you to understand that my boss is the whitest that you could find. Es un amor. He's great. Y él me dice, ¿por qué no llamaste a seguridad? And he said, why didn't you call security? Me dice, ¿por qué te dejaste pisotear así? Why did you let them trample over you like ¿Por qué that? no llamaste a seguridad para botarlos del hotel completamente? Why didn't you call security to have them removed completely Y from the hotel? yo le dije, no me molestó en el momento And he said, I said, it didn't bother me in the moment para botarlos estaban borrachos. enough to ask them to leave the hotel. They were drunk. ¿Por qué te digo esto? Why do I tell you this? Porque dentro de este ejemplo Because within this example, vemos lo que es el prejuicio, we see what is prejudice, lo que es el estereotipo what is a stereotype, y vemos lo que es el racismo. and we see racism. Y a veces nosotros vivimos en un ambiente And sometimes we live in an environment donde pensamos que es normal, where we think it's normal, pero no es normal. but it's not normal. Mire, a Dios le importa cómo los seres humanos son definidos. God cares how humans are defined. En Génesis 1:21 me dice, haremos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Genesis 1:21 says, let us make man in our image. Dios es una comunidad de personas. God is a community of people. La Biblia dice haremos en plural, The nosotros. Bible says, let us in plural. Dice vamos a hacerlos We're going to let us make them a nuestra imagen. in our image. Es una comunidad. It's a community. ¿De qué color es Dios? What color is God? ¿De qué color es la Trinidad? What color is the Trinity? Sí, los humanos son personas Humans are people porque Dios es persona. because God is a person. Los humanos son personas Humans are people porque Dios es persona. because God is a person. Escucha esto. Listen to this. Esto significa This means que el ponerle valor y precio a una característica física that to add value or a price to a physical characteristic es una contradicción y ofensa a la manera en que Dios te creó. is a contradiction and an offense to the way that God created A la us, manera en que Él te creó. to the way that He created Sí, us. el libro en Primera de Juan, la Biblia en Primera de Juan me dice lo siguiente. The Bible in 1 John says, En Primera de Juan 4:20 1 John 4:20 says, me dice, si alguno dice, if anyone says, yo amo a Dios, I love God, pero no ama a su hermano, but doesn't love their brother, es mentiroso. they're a liar. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, But who doesn't love their brother who they've seen, ¿cómo puede decir que ama a Dios a quien nunca ha visto? how can they say that they love God who Mire, they've never seen? muchas veces decimos yo amo a mi prójimo. Many times we say, I love my neighbor. Yo amo al que se me hace fácil amar. I love who it's easy to love. Pero ¿cuántos de nosotros a veces aborrecemos a alguien But how many of us sometimes despise o someone no amamos a and we alguien? don't love La them? Biblia dice que somos The mentirosos. Bible says we're liars. Porque ¿cómo yo puedo decir amo a Dios Because how can I say I love God cuando nunca lo he visto, when I've never seen Him? pero al prójimo, al que tengo al lado mío, The neighbor that we have right next to us, nunca no lo puedo amar? I can't love them. Mire, en Primera de Samuel, In 1 Samuel el capítulo 16, chapter 16, verso 7 me dice de la siguiente manera. 7 says as follows. Y Jehová le dice a Samuel,
And God said to Samuel, no mires su parecer, don't look at his appearance, ni lo grande de su estatura, or his stature, porque yo desecho, because I look, yo lo rechazo, I reject. porque Jehová no mira lo que mira el hombre, Because God doesn't look at what man looks at. pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, Man sees what's before their eyes, pero Jehová mira lo que está en su corazón. but the Lord looks at the heart. ¿Y qué yo quiero decirte con esto, iglesia? And what do I want to tell you with this church? ¿Cuántas veces de nosotros, How many times have we? yo te pongo un ejemplo, I'll give you an example. tú puedes ser pastor, You could be a pastor. puedes ser líder, You could be a leader. puedes ser ujier, You could be an usher. y de momento entra una visita, And then a visitor comes in. una persona engabanada, Somebody in a coat. una persona con unos buenos zapatos, Somebody with nice shoes. un buen reloj, A good watch. un buen peinado, And a nice hairstyle. y usted lo saluda, And you greet them. lo abraza. You hug them. Bienvenido a la iglesia. Welcome to church. Le da un connection card You give them a connection y card. le dice siéntese aquí al principio. And you say, here, sit in the front row. Pero de momento entra un deambulante. But then a homeless man comes in. Está pantalones todos rotos, And his jeans are ripped. sin peinarse. He hasn't brushed his hair. No se ha bañado en 5 días. He hasn't taken a bath in 5 days. A lo mejor no ha comido en 5 Maybe he días. hasn't eaten in 5 A days. lo mejor huele mal. Maybe he doesn't smell good. ¿Cuál sería la reacción? What would your reaction be? ¿Lo trataremos igual que tratamos a la primera visita? Would we treat them the same as the first visitor? ¿O simplemente lo trataríamos por ser un protocolo, lo sentaríamos donde fuera? Or by protocol would we seat them wherever? ¿Quién es mi prójimo? Who is my neighbor? ¿Quién es mi prójimo? Who is my neighbor? Segunda área de racismo Second area of racism es racismo interpersonal. is interpersonal racism. Individuos actuando en miedo, Individuals acting in fear, en estereotipos in stereotypes, y con prejuicio. and with prejudice. Este tipo de racismo This type of racism puede ser consciente may be conscious o inconsciente or unconscious. y sobre todo expresa abuso, And above all, it expresses an abuse, discriminación discrimination, y violencia. and violence. El prejuicio envuelve el pensar, Prejudice is about a thought, pero la discriminación requiere la acción. but discrimination is an action. La palabra en Mateos 12:36 dice de la siguiente manera. In Matthew 12:36, it says as follows. Dice, parafraseando, dice que todo hombre será juzgado por las palabras vacías las cuales ellos hablan. And just to paraphrase, it says that every man shall be judged based on the empty words that they speak. Y cuando tú hablas acerca de racismo, When we speak of racism, acerca de prejuicio, about prejudice acerca de discriminación, and discrimination, son palabras vacías delante del Señor. these are empty words before God. Y por ende seremos juzgados algún día. And because of that, we could be judged one day. Y tenemos que entender como iglesia We have to understand as a church que a veces dentro de la cultura, especialmente la cultura hispana, that within a culture, especially the Hispanic el culture, prejuicio siempre está presente. prejudice is always present. La discriminación siempre está presente. Discrimination is always present. Sea porque entre un deambulante Whether it be because a homeless person comes in o simplemente porque ya tenemos nuestro grupo preparado. or simply because we have our group set Y a up. veces lo hacemos sin pensar. And sometimes we do it without Pero thinking. Dios nos está llamando a despertar But God is calling us to wake up, para poder predicarle a un mundo to be able to preach to a world que necesita oír estas buenas that nuevas. needs to hear the good news. Tú tienes que tratar a los demás como Cristo te trató. You need to treat others the way that Christ treats Como you, Cristo te trató a ti. the way that Christ taught you. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, When Christ died on the cross at Calvary, toda barrera se rompe. every barrier was broken. Toda barrera se rompe. Every barrier was broken. So, ¿quién es tu prójimo? So who is your neighbor? ¿Quién es mi prójimo? Who is my neighbor? Próximo tipo de racismo que yo quiero discutir And the next type of racism that I'd like to talk about es el racismo institucional. is the institutional racism. Es aquel racismo expresado en políticas, It's racism expressed in politics, reglas y prácticas. rules and practices. Dice, a Dios le importan los sistemas God cares about systems y las prácticas. and practices. Dios ha dado una manera
God has given a way, una ordenanza an ordinance, en cómo el ser humano tiene que ser tratado. in how humans need to be treated. So, cuando un individuo o grupo So when an individual or group o un sistema or a system que no es personal that is not personal está maltratando a la gente is mistreating people de acuerdo a la idea de de acuerdo a la idea de Dios, in conjunction with the idea of God de cómo tratar a la gente, on how to treat people, sus acciones están mal. their actions are wrong. Cuando un sistema o un grupo When a system or a group está tratando o está maltratando gente, is mistreating people pensando que están conforme a la idea o conforme a como Dios lo haría, thinking that they're doing it in a way that God would do it, o que lo están haciendo bien sin ningún error, or that they're doing this without error, lo están haciendo mal. they're doing it wrong. Porque Dios le importa el sistema. Because God cares about system. Dios es un Dios de prácticas. God is a God of practices. Y en el mandamiento que le ha dado, en las ordenanzas, And then the commandments that He's given, the ordinances that He's se given, explica cómo un ser humano tiene que ser tratado. explain how a human should be treated. Mire, el prejuicio y el racismo Prejudice and racism existe en la iglesia exists in the church, y lo vemos todos los días. and we see it every day. A veces tratamos de mirar hacia el lado, Many times we try to turn the other way, pero la verdad es que lo vemos. but the truth is we see it. ¿Cuántas veces de nosotros dentro de la iglesia somos los más felices, los más que abrazamos, los más que besamos? How many times within the church are we not the happiest people, the ones that give hugs and kisses? Pero cuando pasamos al lado o estamos estacionados y alguien pasa pidiéndonos dinero, But when we're stopped and somebody's passing by asking for money, somos los primeros en subir la ventana we're the first ones to pull up the window y no los miramos. and we don't look. Dios le importa a su gente. God cares about His people. El libro de los Hechos, The book of Acts, capítulo 10, chapter 10, versos 34 y 35 dice de la siguiente manera. verses 34 through 35 say as follows. Entonces Pedro, And then Peter, abriendo la boca, opening his mouth, él dice lo siguiente: he said the following. en verdad comprendo And now I understand que Dios no hace excepción de personas, that God makes no exception of man, sino que en toda nación but in every nation se agrada del que le teme y hace justicia. He is pleased by who fears justice. Dios nos creó iguales. God created us all the same. Dios nos creó a su imagen He made us in His image y nos creó a su semejanza. and His likeness. Yo me recuerdo cuando mi hijo mayor nació. I remember when my oldest son was born. Sí, yo tengo la bendición I have the blessing de que mi hijo mayor es blanco that my oldest son is white complexion y el menor es, como diría el mayor, tan, bronceado. and the youngest is, as my oldest would say, tan or So, el bronze. mayor salió a mi esposa So the oldest, it looks like my wife, y el chiquito salió a mí. and the youngest looks like me. Y yo me recuerdo una vez un comentario que me hicieron And I remember one time a comment that was made diciendo que porque él era blanco saying that because he was white y porque iba a hablar inglés and because he was going to speak English sin acento, without an accent, las puertas se le iban a abrir fácilmente aquí en los Estados Unidos. that doors would be open for him with ease in the United States. Y esto me lleva al cuarto punto, And this brings me to the fourth point, y es el racismo cultural. and it is cultural racism. A mí me dolió cuando me dijeron eso, I was hurt when they told me that. porque tú me estás diciendo a mí que basado en un color, So you're telling me that based on his color, ya mi hijo mayor va a tener más éxito que mi hijo menor. now my oldest son is going to have more success than my youngest. So, tú me estás diciendo a mí So you're telling me que por una persona ser de cierto color that because a person is a specific color, va a tener mucho más éxito que otra persona. they're going to be more successful than another. Yo conozco gente blanca I know white people que son unos genios. that are geniuses. Conozco gente blanca que lamentablemente no aspiran a nada. And I know people of white complexion that don't aspire to anything. Al igual que conozco personas negras que son unos genios. In the same way that I know people that are black that are geniuses. Y también los conozco que no aspiran a nada. And then I know others who aspire to nothing. Conozco hispanos que son genios. I know Hispanics
that are geniuses, y hay otros que no aspiran a nada. and others that aspire to So nothing. no vengas a decirme So don't tell me que por un color that because of a color, las puertas se abren más fáciles. doors are opened easier. Porque yo te aseguro Because I can assure que you mis hijos van a trabajar fuerte that my sons will work hard para lograr lo que ellos se propongan lograr. to get to whatever they put their mind. Pero el racismo cultural But cultural racism es lo que el grupo considera de valor, is what the group considers of value, de costumbres, customs, símbolos symbols, y verdadero. and truth. El racismo cultural se manifiesta Cultural racism manifests cuando la cultura dominante como grupo es vista como aceptable. when the dominant group, can you repeat it? Cuando la cultura dominante como grupo es vista como aceptable. When the culturally dominant group is seen as acceptable. So, en este caso, So in this case, nosotros crecimos we grew up pensando que el grupo dominante son los blancos. thinking that the dominant group were white. So, el racismo cultural So cultural racism es porque crecemos is because we grow en medio de una cultura dominante within a dominant culture por un group grupo. by one group. Sí, la historia de este mundo The history of this world apunta siempre lo malo que es el racismo. always tells us how racism is bad. Cuando tú miras la historia, When you look at history, tú ves racismo plasmado all over it. you see racism plastered all over it, Y no es normal. and it's not normal. Esto no fue lo que Dios intentó. This was not God's intention. ¿Cómo Dios lo dice a través de la Biblia? How does God say it through the Bible? Él lo dice a través de 4 puntos. He says it through 4 points. Número 1, Number 1, creación. creation. Todo en la creación. Everything in creation. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, When God created Adam and Eve, trabajaba como Él quería que it trabajara. worked as He wanted it to No work. había racismo, There wasn't racism. no había prejuicio, There wasn't prejudice. no había estereotipos. There weren't stereotypes. Estaban desnudos, They were naked a nadie le importaba and y unashamed. tenían una relación con And Dios, they had a relationship with la God cual le permitían que ellos hicieran lo que tenían que hacer sin importarles nada. that allowed for them to do what they needed to do without worrying. Pero después viene la caída. But then the fall of man came. El humano rechaza a Dios Man rejects God, y el resultado es la muerte espiritual. and the result is a spiritual death. Dice, la rebelión en contra de Dios The rebellion against God introduce una malfunción en el mundo, introduces a malfunction in the world, en el mundo que Dios creó, in the world that God created, que afecta el funcionamiento relacional that affects the functional relation de los elementos de la creación. in all the elements of creation. So, una vez el ser humano cae, So once man falls, como el mundo no fue diseñado para que el humano estuviese en pecado, since the world was not created for man to be in sin, el funcionamiento relacional the functional relationship se afecta was affected en los elementos de la creación. in all the elements of creation. So, la manera de tú y yo relacionarme con alguien So the way that we relate to others se afectó was affected el día en que el ser humano pecó en el huerto del Edén. the day that man sinned in the Garden of Eden. Nuestra relación con Dios fue corrompida Our relationship with God was y corrupted, los humanos se separaron de Dios. and humans were separated from God. Y esto por ende afecta el cómo nos relacionamos los unos con los otros. And because of this, it affects how we relate one to the other. Y el prejuicio y el racismo son ejemplos de este resultado. And prejudice and racism is a result of this. Dios no creó el prejuicio, God did not create Dios no prejudice. creó el He racismo, did not create racism. Él no creó los estereotipos. He did not create Pero stereotypes. como le fallamos al Creador, But because we failed the Creator, la creación se the corrompe creation was y corrupted. la manera de relacionarme se extingue. And so now my ability to relate is extinguished. Se afecta. It's affected. Mire, cuando Dios
hace lo que hace en la Torre de Babel, when God did what he did in the Tower of Babel, Dios no los separa. God didn't separate them. Dios la intención de Dios no era dividir una raza para que haya racismo. The intention was not to divide a race so that racism was present. Dios los confunda en sus propios He lenguajes confused their languages para que se puedan unir so that they could come together en grupos étnicos. in ethnic Pero groups. sin embargo, lo que Dios hizo en Babel, But even with that, what God did in the Tower of Babel, en Pentecostés Dios los une. in the day of Pentecost, God reunited. Todas las lenguas que fueron separadas, All those tongues that were en separated, Pentecostés Dios los vuelve a unir. in Pentecost, God brings them Y esto together. me lleva a mi tercer punto, And this brings me to the third point, redención. redemption. Dios restaura a su pueblo a través de Cristo. God restores his people through Christ. Y en este momento todos somos coherederos. And in this point, we are all co-heirs. Todos tenemos las mismas We promesas all have the same y promises. todos estamos en la misma comunidad. And we're all in the Sí. same community. Cuando la relación se afecta, So when the relationship is affected, cuando el hombre peca en el huerto del Edén, when man sinned in the Garden of Eden, Dios se despoja de sí mismo, God steps out from himself. se deja de ser Dios He stops being God y se mete a nuestro mundo, and he goes into our world, siendo Dios y hombre. being man and God. Y Él coge todo el desorden y desastre que habíamos hecho, And he takes all the disorder and the disaster that todo el racismo, all racism, todo el prejuicio, all prejudice, toda all discriminación. Y discrimination. cuando muere en la cruz del Calvario, He dies on the cross of Él Calvary. nivela el terreno. He levels the playing. So ya no es que eres de diferente color So now it's not that you're of a different o color de diferente grupo or étnico a different ethnic group, o eres hispano o eres americano o europeo, Hispanic or American or European, sino que ahora eres hijo de Dios, but now you're a child of God, redimido por Cristo, redeemed by Christ, coheredero de las promesas, co-heir to the promises, y todos somos iguales and now we're all equal, nuevamente delante de Él. newly before Mire, God. Cristo rompe toda barrera, Christ breaks every barrier. se relaciona con las mujeres, He relates to women. se relaciona con pobres, He relates to the se poor. relaciona con ricos, He relates to the rich. se relaciona con los enfermos, He relates to the sick. se relaciona con los To políticos, the politicians. con los soldados, With soldiers. con los niños With kids. y los gentiles. And with Gentiles. Por eso es, ¿quién es tu prójimo? So who is your neighbor? Sí, hacerle esta pregunta a Jesús, To make this question to God, aquel que fue el creador de la vida, to Jesus, he who made life, who created life, aquel que hizo las leyes, the one who created the law, decirle qué es lo más importante de la ley. to ask him what is the most important law, Dios lo tiene que decir, Jesús lo tiene que decir. Jesus has to say it. Tienes que amar a Dios You have to love God con todo tu corazón, with all your heart, pero tienes que amar a tu but prójimo you have to love your como a ti neighbor mismo. as yourself. ¿Sabes por qué? You know why? Porque estos fariseos, ellos se amaban ellos mismos Because these Pharisees loved themselves, y no le importaba quién estaba debajo de and they ellos. didn't care who was beneath them. Pero Cristo vino a trabajar con los que estaban debajo de ellos But Christ came to work with those that were beneath para poder them, levantarlos al mismo nivel. to be able to bring them up to the So same ya level. no hay menores ni mayores. So now there's no minority or the majority. Ahora todos somos iguales. Now we're all the same. Porque Cristo rompió toda esa barrera Because Christ broke through en la cruz del everything Calvario. on the cross of Calvary. Iglesia, tú puedes estar pasando por lo que estés pasando, Church, you could be going through whatever you're going pero through, es tiempo de despertar, but it's time to wake es up. tiempo de unirte, It's time to come es tiempo together. de entender que no es cuestión de denominación, It's time to think that it's not about domination. ni que It's not about denomination, Denomination. no es acerca de culturas, it's not about culture. no es acerca de It's políticas, not about politics. sino es acerca de Cristo. It's about Christ. Y cuando Cristo muere, And when Christ y died cuando Cristo crea la iglesia, and creates the church, Él la creó para He pobres, created it for the la creó poor, para ricos, for the rich, la creó para los for enfermos, the sick, para los niños for children, y para todo aquel que lo buscare. and for everyone who seeks. La palabra dice, The word says, todo el que invocare, everyone who invokes todo my el name, que evocare su nombre, anyone who invokes my será name salvo. shall be saved. No dice si los gentiles lo llaman, It doesn't say if the Gentiles si los call him, judíos lo llaman, the Jews call si him, los latinos lo invocan. if Latinos call him, Él dice, todo el que invocare anyone who calls my name será salvo. shall be saved. Mire, y número 4,
And number 4, restauración. restoration. Dios renueva el mundo. God renews the world. La palabra me dice en Gálatas 3:28, The word tells me in Galatians 3:28. ya no hay judío, Now there is no longer Jew no hay griego, or Greek, no hay esclavo, nor slave, no hay libre, nor free, no hay hombre nor man, ni mujer, nor woman, porque todos because all somos uno are one en Cristo Jesús. in Christ Jesus. Sí, la división, The division, los racismos, racism, los estereotipos stereotypes que se crearon cuando el hombre cayó, that were created at the fall of man, Dios vuelve a restaurarlo God begins to restore cuando them Cristo muere. when Christ Y died. ahora me enseña a mí, a la iglesia, Now that shows me and the church que todos somos uno, that all are que one, todos somos uno. that all are one. En este tiempo, In this time, en estas in condiciones, these conditions, el enemigo sabe que a lo mejor hay iglesias que no están unidas. the enemy knows that there's probably churches that are not Y por united, eso es que se está levantando. and that's why he's rising. Pero Dios, And but Él God quiere la unidad. wants unity, Porque Dios no inventó o no creó el racismo, because God did not invent or create racism ni el prejuicio, or prejudice, sino creó una iglesia, but He created a la cual church está unida por Cristo, that is united by la cual Christ, puede salir that can come out y predicar, and preach, y predicar amor, and preach y love, predicar unidad, and preach y unity, predicar a pesar, no importa de qué raza, de qué grupo étnico tú seas, and preach in spite of whatever ethnic group o de you qué are, color tú seas, or what color you o si are, tienes acento o no tienes or acento, if you have an accent or don't. todos somos uno. We are all Y en one, el cielo and in heaven van a haber sorpresas. there will be surprises. En el cielo There will be van a haber sorpresas. There will be Mire, surprises. a veces nosotros los hispanos decimos, And sometimes, as Hispanics, we say, en el cielo se va a hablar español. in heaven, people will speak Spanish. Y a veces somos culpables de eso. And sometimes we're guilty of that. Porque yo no sé si Dios tiene color, Because I don't know if God has color o si tiene etnicidad. or ethnicity. Yo lo que sí sé But what I do know es que mi lenguaje celestial is that my heavenly tongue va a ser alabanza. will be worship. Alabanza. Worship. Sea en tu idioma, Whether it's in your sea en mi language idioma. or my language, Ese es mi lenguaje celestial. that's my heavenly tongue. Y no es el español en el cielo. And it's not Spanish in Y heaven. a veces crecemos en esto. And sometimes we grow up Mire, believing this. el libro de Apocalipsis, capítulo 7, verso 9 me dice, The book of Revelation, chapter 7, verse 9 says, después de esto yo miré after this I looked and saw, y vi una gran multitud and I saw a great multitude que nadie podía contar, that could not be counted, de todas las naciones, of every nation, de todas las tribus, of every tribe, de todos los pueblos, of every people, de toda lengua, of every tongue, de pie delante del trono del Cordero, at the feet of the throne of the Lamb, vestidas en ropas blancas dressed in white robes, y palmas en sus manos. with palm leaves in their hand. ¿Quién es mi prójimo? Who is my neighbor? ¿Quién es mi prójimo? Who is my neighbor? Sí, cuando Dios nos creó When God created us, a su imagen y semejanza. He created us in His image and likeness. Cuando el ser humano cayó de la gracia de Dios, When man fell from grace, la forma de relacionarnos se afectó. the way that we related to each other was affected. Pero cuando Cristo murió, But when Christ died, Cristo vuelve a restaurar eso. Christ renews that. Y somos coherederos And now we are co-heirs de todas las leyes que hay. of all the laws that there were. Estas dos cubren todas las leyes. These two cover them all. Amarás a Dios You shall love the Lord your con todo God tu corazón, toda tu mente y toda tu alma. with all your heart, with all your strength, with all your mind, with all your strength. Y después amarás a tu prójimo And love your neighbor como a ti mismo. as yourself. Iglesia, es tiempo de despertar. Church, it's time to wake up. Estamos en tiempos finales We're in the last times, y Dios viene a buscar una iglesia unida. and God is coming back for a church that's united. Y esta es simplemente la base, And this is simply the foundation. porque la semana que viene discutiremos quién es mi prójimo. Next week we'll talk about who is my neighbor. Pero mientras tú te haces esta pregunta, But as you ask this question, yo quiero orar I want to pray para que Dios traiga unidad, so that God would bring unity, para que tú puedas hacer el trabajo que el Espíritu Santo te ha encomendado hacer. so that you could do the work that the Holy Spirit has entrusted you Como to, iglesia as a church y como individuo. and as an individual.
Padre, venimos delante de tu presencia una vez más, tal cual somos, Dios. No lo podemos esconder de tu presencia. Señor amado, en esta hora, Dios, haznos entender que tú vienes a buscar un pueblo unido. Señor amado, y a pesar de que a lo mejor haya prejuicios, discriminación, a lo mejor hemos sido testigos de eso, a lo mejor hemos sido víctimas de eso, Dios. Yo te pido, Dios, que el corazón tuyo, que late por las almas, ese amor se ha puesto en nosotros, Dios. Número uno, para poder perdonar al prójimo, Dios. ¿Quién es mi prójimo? Es todo aquel que me rodea. Sea, Señor amado, que me haya hecho daño, sea, Señor amado, que se ríe conmigo, que llora conmigo, Dios. A lo mejor es más difícil de amar, pero, Señor amado, cuando tú nos das tu amor, nosotros podemos amar sin condiciones. Así como tú amaste sin condición, Señor amado, nosotros queremos ser un reflejo de eso. Señor amado, tu palabra dice que nos has hecho coherederos. Señor amado, si somos coherederos tuyos, partícipes, Señor amado, de lo que tú has hecho, significa, Dios, que ya no hay color, no hay grupo, sino que somos uno, un grupo, Señor amado, tu grupo, tu iglesia, Señor amado, una sola raza. Dios amado, que cuando toda esta pandemia termine, que cuando todo esto, Señor amado, termine, que tu iglesia pueda levantarse y no solamente proclamar las buenas nuevas, pero, Señor amado, ser una iglesia unida, la cual pueda restaurar a través del Espíritu Santo un mundo, Señor, que está en ruina, Dios amado, un mundo que necesita saber de ti, un mundo que está dividido, Dios. Permite, Señor, que la iglesia se mantenga unida para poder vendar a un mundo que está herido, Dios. Señor amado, yo te pido que tú bendigas a cada persona que nos ve. Yo te pido, Señor amado, aquella persona, Dios, que a lo mejor vea esta transmisión, Señor, que tú la bendigas, Dios. Señor, y que de aquí en esta semana en adelante podamos autoexaminarnos a través del filtro de la Biblia, Dios, de cómo tratar a nuestro prójimo. Señor, ¿quién es nuestro prójimo? Todo aquel, Señor amado, que tú amaste y todo aquel por el cual tú moriste en la cruz del Calvario, sin excepción de persona. Gracias, Dios, por tu misericordia. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Ha sido un honor. It's been an honor Un privilegio. and a privilege. Acuérdese que el domingo que viene Remember that next Sunday, vamos a estar en nuestro templo we're going to be in our church, in our temple, a las 2 de la tarde. at 2 p.m. Así que te esperamos. So we're waiting for you. Invita a alguien. Invite someone. Comparte esta transmisión. Share this message. El domingo que viene es Día de los Padres. Next Sunday is Father's Que Day. si ven con nosotros a celebrar. So come to be with us to Dios te celebrate. bendiga. God bless you. Dios te guarde. And keep you, Y nos veremos el domingo. and we'll see you next Sunday. God bless you, guys. God bless you.